En 1846, en Georgia, estaba cubierta de suciedad, medio muerta de hambre, y fue vendida por $5 a un viejo médico arruinado que solo quería silencio. La llamaban inútil. Pero lo que hizo a continuación, cómo aprendió, cómo luchó, cómo se liberó, destrozó todas las mentiras que habían dicho sobre los de su clase y obligó a un pueblo a recordar lo que significa ser humano. Te arrepentirás si no lo ves. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El aire de octubre en Briar Hollow se sentía espeso como melaza, cargado del aroma agridulce de las hojas que se pudrían y el humo de las chimeneas distantes. Silas Thorne caminaba por la calle principal con pasos medidos, sus botas gastadas resonando contra los tablones de madera combados. A los 71 años, su figura alta se había encorvado ligeramente, como un árbol que ha resistido demasiadas tormentas, pero sus ojos grises permanecían alerta, observando el mundo con la precisión clínica que había desarrollado durante décadas como médico. No tenía intención de quedarse mucho tiempo en la subasta. Nunca la tenía. Pero cada mes, como un ritual macabro, se encontraba caminando hacia la plaza del pueblo, atraído por una curiosidad mórbida que no podía nombrar. Quizás era el médico en él, siempre estudiando el sufrimiento humano. O quizás era simplemente el último vestigio de una vida que una vez había tenido propósito. La multitud ya se había congregado cuando llegó, un mar de rostros familiares bronceados por el sol georgiano, granjeros con sombreros de paja manchados de sudor, comerciantes con chalecos ajustados, y las esposas que los acompañaban, abanicándose contra el calor mientras charlaban sobre los precios del algodón y los chismes del pueblo. Silas se quedó en la periferia, medio oculto por la sombra de un roble centenario, observando con el desapego de quien había aprendido a mantenerse al margen de la vida. El subastador, un hombre corpulento llamado Brewster, con una voz que podía escucharse desde 3 condados, ya había comenzado su trabajo. Silas había presenciado esta danza grotesca suficientes veces para conocer el ritmo. Primero los hombres jóvenes y fuertes, valorados por sus espaldas y sus músculos. Luego las mujeres, tasadas por su capacidad de parir y trabajar. Finalmente, los descartes, los enfermos, los viejos, los rotos. Fue entonces cuando la vio. La habían arrastrado al bloque como una muñeca de trapo, sus pies descalzos apenas tocando el suelo. No podía tener más de 16 años, toda huesos y ángulos afilados bajo un vestido que una vez había sido azul pero ahora era del color del barro seco. Su cabello oscuro colgaba en mechones enredados alrededor de un rostro que habría sido hermoso si no fuera por la expresión de ausencia absoluta en sus ojos. «Aquí tenemos una mujer joven», gritó Brewster, su voz cortando el murmullo de la multitud. «Puede cocinar, limpiar, trabajar en el campo. Empezamos con $10». Silas sintió algo familiar y desagradable revolverse en su estómago. Era la misma sensación que había tenido en los campos de batalla durante la guerra con México, cuando miraba a los soldados moribundos y sabía que no había nada que pudiera hacer para salvarlos. Esa mirada en los ojos de la muchacha la había visto antes, en los rostros de aquellos que habían abandonado toda esperanza. $5, gritó alguien desde la multitud. ¿5? ¿$5 por una negra joven y fuerte? Brewster se rió, pero su risa sonaba forzada. Vamos, caballeros, seguramente pueden hacer mejor que eso. El silencio se extendió por la plaza como una enfermedad. Silas pudo ver por qué nadie estaba pujando con entusiasmo. La muchacha no parecía fuerte en absoluto. Sus brazos eran delgados como ramitas, su rostro hundido por la desnutrición. Los moretones que se asomaban por debajo de las mangas de su vestido contaban una historia que nadie quería leer demasiado de cerca. $5 a la una, gritó Brewster, su voz ahora teñida de desesperación. La muchacha no reaccionó, ni siquiera cuando Jebediah Morse, un granjero conocido por su crueldad hacia sus trabajadores, se acercó al bloque para examinarla como si fuera ganado. Sus ojos permanecieron fijos en algún punto distante, como si su alma ya hubiera abandonado su cuerpo. $5 a las 2. Fue entonces cuando algo dentro de Silas se rompió. No fue compasión, exactamente. Había aprendido hacía mucho tiempo a enterrar esa emoción tan profundamente que ya no estaba seguro de si aún existía. No, esto era algo más primitivo, más visceral.
Era el reconocimiento de una criatura herida por otra criatura herida, la comprensión silenciosa de que el sufrimiento reconoce al sufrimiento. $10. Su propia voz lo sorprendió, ronca por el desuso en situaciones públicas. La multitud se giró hacia él como una sola entidad, cientos de ojos clavándose en su figura solitaria bajo el roble. Pudo escuchar los murmullos, las palabras susurradas. Thorne, el viejo doctor, ¿qué está haciendo? No ha comprado nada en años. Jebediah Morse lo fulminó con la mirada, sus ojos pequeños y porcinos brillando con ira. ¡15! Gritó, su voz cargada de desafío. Silas sintió que todo el peso de la atención pública se posaba sobre él. Parte de él quería retroceder, fundirse de nuevo en las sombras donde había vivido durante los últimos años. Pero entonces volvió a mirar a la muchacha, y por primera vez, desde que había subido al bloque, ella lo estaba mirando directamente. Sus ojos eran oscuros como pozos profundos, y en ellos vio algo que lo dejó sin aliento. No miedo, no esperanza, sino una especie de reconocimiento silencioso, como si pudiera ver directamente a través de él, hasta los huesos de su alma. $20, dijo, su voz más firme ahora. El silencio que siguió fue tan profundo que pudo escuchar el crujir de las hojas secas en el viento. Jebediah abrió la boca para hacer otra oferta, pero algo en la expresión de Silas lo detuvo. Tal vez fue la quietud letal en sus ojos, o la forma en que sus manos colgaban a los costados, completamente inmóviles. Jebediah había escuchado las historias sobre el viejo doctor, sobre las cosas que había visto y hecho durante la guerra. Decidió que $20 era demasiado para pagar por una esclava medio muerta. $20 a la 1, a las 2, vendida. Brewster golpeó su martillo contra el bloque con un estruendo que resonó por toda la plaza. Vendida al Dr. Thorne. Mientras Silas se acercaba para completar la transacción, pudo sentir los ojos de todo el pueblo siguiendo cada uno de sus movimientos. Sabía que para mañana toda Briar Hollow estaría hablando de esto. El ermitaño doctor que había salido de su guarida para comprar una esclava que nadie más quería. Se preguntarían por qué. Él mismo se preguntaba por qué. Entregó los $20 a Brewster con manos que no temblaron, aunque por dentro se sentía como si estuviera parado al borde de un precipicio. El subastador le dio los papeles de propiedad, documentos que hacían de la muchacha su posesión legal, tan seguramente como si fuera una mesa o una vaca. ¿Cómo te llamas?, le preguntó cuando se acercó a ella. La muchacha no respondió, ni siquiera lo reconoció. Simplemente siguió mirando hacia adelante con esos ojos vacíos, como si hubiera aprendido que era más seguro no ver nada en absoluto. «Vamos», dijo suavemente, sorprendido por la gentileza en su propia voz. «Es hora de irnos a casa». Mientras salían de la plaza juntos, él caminando lentamente para acomodar sus pasos a los de ella, Silas pudo sentir el peso de las miradas a sus espaldas. Sabía que había cruzado una línea, aunque no estaba completamente seguro de cuál. Durante años había vivido en los márgenes de Briar Hollow, ni completamente aceptado, ni completamente rechazado. Una figura fantasmal que aparecía ocasionalmente para tratar una herida o una enfermedad antes de desvanecerse de nuevo en su casa en ruinas. Pero esto era diferente. Esto era una acción, una elección, una declaración. Y las declaraciones, como había aprendido hacía mucho tiempo, tenían consecuencias. La muchacha caminaba a su lado en silencio, sus pies descalzos levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso. Silas se preguntó qué estaría pensando, si es que estaba pensando algo. Se preguntó si entendía que su vida acababa de cambiar, aunque él mismo no estaba seguro de si había cambiado para mejor o para peor. Cuando llegaron a su propiedad, 50 acres de tierra que una vez había sido próspera pero que ahora se estaba convirtiendo lentamente en la naturaleza salvaje, Silas se detuvo en el porche de su casa de 2 pisos. La pintura se estaba descascarando. Algunas de las ventanas tenían tablas clavadas y la vegetación había comenzado a reclamar los jardines que su esposa había cuidado con tanto amor. «Esta es tu casa ahora», dijo, las palabras sonando extrañas en sus labios. No había hablado tanto con otra persona en meses. La muchacha lo miró por primera vez desde que habían salido de la plaza, y Silas sintió que algo se movía en su pecho, algo que había estado dormido durante tanto tiempo que había olvidado que existía. No era exactamente esperanza,
pero tampoco era la desesperación familiar que había sido su compañera constante durante los últimos años. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Era, pensó mientras la guiaba hacia la puerta principal, el primer indicio de que tal vez no había perdido completamente su humanidad después de todo. Pero cuando sus dedos tocaron el pomo de bronce manchado, la realidad de lo que había hecho se asentó sobre él como un peso físico. Había traído a una extraña a su santuario. Había alterado el equilibrio cuidadosamente mantenido de su soledad. La puerta se abrió con un gemido que resonó por el vestíbulo vacío. El aire interior olía a polvo y a memorias, a los fantasmas de comidas que ya no se cocinaban y conversaciones que ya no se sostenían. Silas pudo sentir a la muchacha dudando detrás de él, sus pies descalzos inmóviles en el umbral. «Puedes entrar», dijo, su voz más suave de lo que había sido en años. «Nadie te hará daño aquí». Ella dio un paso adelante, luego otro, sus ojos moviéndose por el espacio con la cautela de un animal salvaje, evaluando un territorio desconocido. El vestíbulo una vez había sido grandioso, con papel tapiz dorado y un candelabro de cristal que ahora colgaba empañado y medio roto. Los retratos de antepasados muertos hace mucho tiempo la miraban desde marcos torcidos, sus ojos pintados siguiendo cada movimiento. Silas la llevó a la cocina, el único cuarto de la casa que aún mantenía cierta semblanza de vida. Aquí era donde pasaba la mayoría de sus días, donde comía sus comidas solitarias y leía sus libros médicos hasta que las palabras se difuminaban ante sus ojos cansados. «¿Tienes hambre?», preguntó, aunque la pregunta parecía absurda. Por supuesto que tenía hambre. Podía ver la forma en que sus ojos se movían hacia el pan que había dejado sobre la mesa, la manera en que sus labios se humedecían inconscientemente. Sin esperar respuesta, cortó una rebanada gruesa y la untó con mantequilla que había comprado en el pueblo la semana anterior. Cuando se la ofreció, ella la tomó con manos que temblaban ligeramente, pero no comenzó a comer hasta que él asintió con la cabeza. La observó masticar lentamente, como si hubiera olvidado cómo saborear la comida en lugar de simplemente tragarla para sobrevivir. Había algo hipnotizante en la concentración silenciosa con la que comía, la forma en que cada bocado parecía ser evaluado y apreciado. «Puedes dormir en el cuarto al final del pasillo», dijo cuando ella terminó. Se detuvo, las palabras atascándose en su garganta como espinas. «Hay una cama limpia, mantas». Esa noche, Silas no pudo dormir. Se quedó despierto en su estudio, sentado en el sillón de cuero que había sido de su padre, escuchando los sonidos extraños que una segunda persona traía a una casa demasiado acostumbrada al silencio. El crujir de tablas de madera bajo pies desconocidos, el susurro de tela contra tela, el ritmo casi indetectable de una respiración que no era la suya. Por primera vez en años, sacó su diario del cajón inferior de su escritorio. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, la tinta de las últimas entradas desvanecida hasta convertirse en fantasmas grises. La última entrada databa de hacía 5 años. Margaret murió hoy. No sé cómo continuar. Ahora, con manos que se sentían torpes después de tanto tiempo sin escribir, sumergió su pluma en tinta fresca. 15 de octubre de 1856. He comprado una muchacha hoy. No sé por qué. Tal vez porque cuando la miré, vi algo que reconocí. O tal vez porque hacía tanto tiempo que no tomaba una decisión que importara, que cualquier decisión se sentía como una resurrección. No sé cómo se llama. No ha hablado. Pero hay algo en sus ojos que me inquieta. Una inteligencia que observa, evalúa, comprende. Me pregunto qué ve cuando me mira. Me pregunto si ve lo mismo que yo veo en el espejo. Un hombre que ha vivido demasiado tiempo después de que su vida real terminara. Cerró el diario y lo guardó. Pero el acto de escribir había despertado algo en él, una inquietud que no había sentido en años. Los días que siguieron se desarrollaron en una danza extraña y silenciosa. La muchacha se movía por la casa como un fantasma, limpiando lo que había estado sucio durante años, cocinando comidas que sabían mejor de lo que Silas recordaba que la comida podía saber, ordenando espacios que habían sido conquistados por el caos de la negligencia. Ella nunca hablaba, pero tampoco se ocultaba. A menudo, Silas la encontraba en lugares inesperados, sentada en la escalera,
mirando los retratos familiares, en el porche trasero, observando el jardín que había regresado a la naturaleza salvaje, o en la biblioteca, pasando sus dedos por los lomos de libros que no podía leer. Fue en la biblioteca donde hizo su descubrimiento. Silas había ido a buscar un volumen sobre anatomía cuando la encontró parada frente al estante que había evitado durante años. En sus manos sostenía una pequeña caja de música, su superficie de madera tallada opaca por el polvo. Cuando la vio mirándola, esperó que se encogiera, que se disculpara, que mostrara la deferencia que se esperaba de alguien en su posición. En cambio, ella simplemente lo miró con esos ojos oscuros e inescrutables, la caja de música cradleada contra su pecho, como si fuera algo precioso. «Era de mi hija», dijo, las palabras saliendo de su garganta como cristal roto. Algo cambió en el rostro de ella entonces, una suavización casi imperceptible alrededor de los ojos. Con cuidado, como si estuviera manejando una criatura herida, giró la pequeña llave en la parte posterior de la caja. La melodía que emergió era simple, dulce, desgarradoramente familiar. Für-Elise, la pieza que Matti había estado aprendiendo a tocar en el piano antes de que la fiebre se la llevara. Por primera vez desde el funeral, Silas sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero no las derramó. En cambio, se acercó al estante y tomó el retrato enmarcado que había estado escondido detrás de otros libros durante años. Matti lo miraba desde el marco, sus ojos brillantes con la alegría que solo los niños conocen, su sonrisa tan radiante que parecía iluminar toda la habitación. «Matti», dijo, su voz apenas un susurro. Su nombre era Matti. La muchacha miró el retrato durante un largo momento, luego lo miró a él, y por primera vez desde que la había traído a casa, habló. «Bonita», dijo, su voz ronca por el desuso, pero clara. Era bonita. Las palabras golpearon a Silas como un puño en el estómago, no por lo que dijeron, sino por cómo las dijo, con una gentileza que parecía imposible después de todo lo que había sufrido, una compasión que no tenía derecho a sentir por un extraño que la había comprado como si fuera ganado. Esa noche, mientras escribía en su diario, Silas se encontró recordando no solo a Matti, sino a Margaret, y a los años cuando esta casa había estado llena de risas y luz. Se encontró recordando quién había sido antes de que el dolor lo convirtiera en un ermitaño, antes de que la culpa lo consumiera desde adentro. 20 de octubre de 1846. Habló hoy. Su voz es como su presencia, silenciosa pero profunda, cargada de significados que no puedo descifrar completamente. Cuando miró el retrato de Matti, vi algo en sus ojos que no esperaba. Comprensión. No pena, no curiosidad, sino comprensión. Como si supiera exactamente lo que se siente perder algo tan precioso, que su ausencia redefine cada día que sigue. Me pregunto qué ha perdido ella. Me pregunto si la pérdida es lo que reconocí en la subasta, el hilo invisible que conecta a todas las criaturas rotas. La encontré esta mañana arreglando las flores en el jarrón del comedor, el mismo jarrón que Margaret solía llenar con rosas de su jardín. No sé de dónde sacó las flores, margaritas silvestres, creo, pero transformaron toda la habitación. Por un momento, solo por un momento, la casa se sintió como un hogar otra vez. Al día siguiente, hizo algo que no había hecho en años. Construyó algo. En el cobertizo que servía como su taller improvisado, entre herramientas oxidadas y maderos polvorientos, armó un pequeño escritorio. No era elegante. Sus manos habían perdido la habilidad que una vez habían tenido para la carpintería, pero era sólido, funcional. Lo colocó en la esquina del salón donde la luz de la mañana era más fuerte, junto con una silla que había restaurado lo mejor que pudo. Cuando la muchacha bajó para el desayuno y lo vio, se detuvo en seco, sus ojos moviéndose entre el escritorio y él. «Para ti», dijo simplemente, «si quieres». Ella se acercó al escritorio como si fuera un altar, pasando sus dedos por la superficie de madera lisa. Luego lo miró, y por segunda vez, habló. «Gracias», susurró. Fueron solo 2 palabras, pero contenían mundos. Gratitud, sí, pero también algo más profundo. Reconocimiento. El reconocimiento de que él la había visto no como una posesión, sino como una persona digna de un lugar propio en el mundo. Esa noche, Silas soñó con Matti por primera vez en años. En el sueño, ella estaba parada en el jardín trasero,
vestida de blanco, sus rizos dorados brillando bajo el sol. Pero cuando él trató de acercarse, ella negó con la cabeza. «No puedes seguir escondiéndote, papá», dijo con una voz que sonaba tanto como la recordaba como extrañamente adulta. «Ella te necesita, y tú la necesitas a ella». «No sé cómo», murmuró él en el sueño. «Empezaste cuando construiste el escritorio», respondió Matty. «Ahora tienes que decidir si vas a ser valiente o si vas a ser cobarde». Lecciones en ceniza y tinta. Parte 3, de 6. Despertó con lágrimas en las mejillas y el eco de la voz de su hija resonando en sus oídos. A través de la pared, pudo escuchar a la muchacha moviéndose silenciosamente en su habitación, y se preguntó si ella también soñaba, y con qué. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas raídas, pintando las paredes con tonos dorados que no había notado en años. Se vistió lentamente, como hacía todas las mañanas desde que Margaret había muerto, pero algo era diferente. El peso familiar de la melancolía que lo acompañaba cada día se sentía más ligero, no ausente, pero cambiado, como si hubiera espacio ahora para algo más que el dolor. Cuando bajó a la cocina, encontró el desayuno ya preparado: avena con miel, café que olía más fuerte y rico de lo que había sido capaz de hacer él mismo, y una pequeña jarra con las margaritas silvestres que ella había estado recogiendo. La muchacha estaba sentada en el escritorio que él había construido, sus dedos trazando patrones invisibles sobre la superficie de madera. «Buenos días», dijo él, y se sorprendió al escuchar algo que se parecía a la calidez en su propia voz. Ella levantó la vista y asintió, algo que podría haber sido una sonrisa fantasmal tocando las comisuras de sus labios. Era progreso, pequeño, pero real. Fue mientras terminaban de desayunar en su silencio companionable que escucharon el ruido de un carruaje acercándose por el sendero. Silas frunció el ceño. No recibía visitas. En los 5 años desde la muerte de Margaret, tal vez 3 personas habían venido a su propiedad, y siempre por asuntos médicos de emergencia. La muchacha se tensó inmediatamente, su cuerpo entero preparándose para huir. Había aprendido, Silas se dio cuenta, a asociar las visitas inesperadas con el peligro. «Quédate aquí», le dijo suavemente. «Ve quién es». A través de la ventana del salón, pudo ver una mujer bajando de un carruaje modesto. Clara Birch, la maestra del pueblo. La había visto en ocasiones durante sus raras incursiones a Briar Hollow, una mujer de unos 40 años con cabello castaño severamente recogido y vestidos que hablaban de practicidad más que de moda. Había rumores sobre ella, que había venido del norte, que tenía ideas peculiares sobre la educación, que nunca se había casado por elección propia, más que por falta de oportunidades. Abrió la puerta antes de que ella pudiera llamar. «Señorita Birch», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. «¿En qué puedo ayudarla?» Clara Birch lo estudió con ojos que eran más agudos de lo que él había esperado, marrones con motas doradas que parecían ver demasiado. «Doctor Thorne», respondió, su voz clara y sin afectaciones. «Espero no estar interrumpiendo. Traigo algunos libros y materiales que pensé podrían serle útiles». Llevaba una cesta de mimbre en sus brazos, y cuando la levantó ligeramente, él pudo ver libros asomándose por debajo de una tela. «Me temo que no comprendo», dijo Silas, aunque algo en la manera en que ella lo miraba le decía que comprendía perfectamente. «He escuchado que tiene nueva compañía en su casa», dijo Clara, eligiendo sus palabras con cuidado. «Y pensé que tal vez algunos materiales educativos podrían ser bienvenidos». Las palabras colgaron en el aire entre ellos, cargadas de significados no dichos. Silas sintió un momento de pánico puro. ¿Cuánto sabía? ¿Quién más lo sabía? ¿Estaba en peligro la muchacha? Como si hubiera leído sus pensamientos, Clara añadió: «Soy discreta, doctor Thorne, y creo que la educación es un derecho que no debería depender de circunstancias». Hubo algo en la forma en que dijo circunstancias que le dijo a Silas que esta mujer entendía exactamente lo que estaba en juego. Después de un momento de hesitación, se hizo a un lado para dejarla entrar. «La muchacha no habla mucho», dijo mientras la guiaba hacia el salón. «A menudo, aquellos que han tenido menos razones para hablar tienen más que decir una vez que encuentran su voz», respondió Clara. Cuando entraron al salón, la muchacha estaba de pie junto a la ventana, su cuerpo tenso como un arco listo para disparar.
Sus ojos se movieron entre Silas y la extraña, evaluando la amenaza. «Esta es la señorita Birch», dijo Silas suavemente. «Es maestra». Clara se acercó lentamente, como si se aproximara a un animal salvaje. Cuando estuvo a unos pasos de distancia, se detuvo y colocó su cesta en el suelo. «Hola», dijo simplemente. «He traído algunos libros». Por un largo momento, nadie se movió. Luego, tan gradualmente que fue casi imperceptible, la muchacha relajó su postura. Sus ojos se movieron hacia la cesta, donde la esquina de un libro era visible bajo la tela. «¿Te gustaría verlos?», preguntó Clara. Un asentimiento casi invisible. Clara sacó los libros uno por uno. Un abecedario ilustrado, un volumen de cuentos simples, un cuaderno en blanco con páginas limpias como la nieve recién caída. Pero fue el último artículo lo que hizo que los ojos de la muchacha se ampliaran. Una pluma estilográfica, simple pero elegante, con una punta que brillaba como plata. «Cada persona merece una pluma propia», dijo Clara, extendiendo el instrumento, «para escribir su propia historia». La muchacha miró a Silas, como pidiendo permiso. Cuando él asintió, tomó la pluma con manos que temblaban ligeramente. La sostuvo como si fuera hecha de vidrio, como si pudiera romperse si no tenía suficiente cuidado. «¿Sabes las letras?», preguntó Clara gentilmente. Una negación de cabeza. «Entonces empezaremos por el principio. Todas las historias empiezan con una primera letra». Y así comenzó la educación de la muchacha. Clara venía cada tarde al atardecer, cuando las sombras eran largas y las posibilidades de ser vista eran menores. Se sentaban en el salón, la muchacha en su escritorio y Clara en una silla al lado, trabajando a través del alfabeto con una paciencia que Silas no había visto antes. B, C. Cada letra era un pequeño triunfo, una victoria arrancada del mundo que había decidido que una muchacha como ella no merecía conocer las formas que hacían las palabras. Silas las observaba desde su sillón, fingiendo leer mientras secretamente maravillándose de la transformación que veía desarrollarse. La muchacha se sentaba más derecha ahora, sus ojos brillando con algo que podría haber sido hambre, no por comida, sino por conocimiento. Fue durante la segunda semana de lecciones que sucedió. Clara había estado ayudándola a escribir palabras simples: gato, perro, casa, cuando de repente la muchacha tomó la pluma y comenzó a escribir algo por sí misma. Las letras eran temblorosas, inciertas, pero formaron una palabra clara. «Anika, tu nombre», susurró Clara, y había algo como asombro en su voz. La muchacha, Anika, asintió. Luego escribió otra palabra debajo de la primera. «Yo soy Anika», leyó Clara en voz alta, y las palabras parecían colgar en el aire como una declaración de existencia. Silas sintió algo moverse en su pecho, algo que no había sentido en años. Era orgullo, se dio cuenta. Orgullo por esta muchacha valiente que había tomado las herramientas que le habían dado y las había usado para reclamar algo que nunca debería haber sido tomado de ella: su identidad. Esa noche, escribió en su diario con manos que ya no temblaban. 2 de noviembre de 1856. Su nombre es Anika. Hoy escribió su nombre por primera vez, y cuando lo hizo, fue como ver a alguien nacer. No físicamente, sino de una manera más profunda. Vi a una persona reclamar su lugar en el mundo, letra por letra. Clara Birch es una mujer notable. Hay algo en ella que habla de convicciones profundas, del tipo de creencias por las que las personas están dispuestas a arriesgar mucho. Me pregunto qué la trajo a Briar Hollow y por qué está dispuesta a arriesgar su reputación para enseñar a leer a una muchacha esclavizada. Anika está cambiando cada día, no solo aprendiendo, sino floreciendo. Ayer la encontré en el jardín, intentando descifrar las palabras en las lápidas viejas de la familia. Cuando me vio mirándola, no se encogió de vergüenza. En cambio, señaló una palabra y preguntó qué significaba. La palabra era querida. Le expliqué que significaba que alguien era amado, apreciado, importante para otros. Ella consideró esto por un largo momento. Luego asintió como si hubiera aprendido algo importante. Me pregunto si alguna vez alguien le ha dicho que es querida. Me pregunto si alguna vez volverá a sentirse así. Las lecciones continuaron, cada una construyendo sobre la anterior. Pronto Anika estaba leyendo oraciones simples, luego párrafos, luego páginas completas.
Su hambre por las palabras parecía insaciable, como si estuviera tratando de compensar por todos los años cuando las palabras habían sido negadas para ella. Fue durante una de estas lecciones que Clara mencionó casualmente algo que hizo que la sangre de Silas se helara. «El reverendo Calloway ha estado haciendo preguntas sobre usted», dijo, mientras Anika practicaba escribir su nombre una y otra vez. «Sobre su nueva situación doméstica». Silas levantó la vista de su libro, su cuerpo tensándose inmediatamente. «¿Qué tipo de preguntas?» «El tipo que hacen los hombres cuando sienten que algo desafía su comprensión del orden natural», respondió Clara, su voz cuidadosamente neutral. «Ha comentado que es inusual para un hombre en su posición mantener solo una sirvienta doméstica». Las implicaciones de las palabras de Clara no se perdieron en Silas. El reverendo Calloway era uno de los hombres más poderosos del condado, dueño de la plantación más grande y líder moral autoproclamado de la comunidad. Si había dirigido su atención hacia Silas y Anika, no sería nada bueno. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Silas en voz baja. «No lo sé», admitió Clara, «pero sugiero que seamos cuidadosos y tal vez que consideremos opciones». Esa noche, mientras Anika dormía en su habitación al final del pasillo, Silas se quedó despierto contemplando la enormidad de lo que había comenzado. Había comprado a una muchacha para salvarla, pero al hacerlo, había puesto en movimiento fuerzas que podrían destruirlos a ambos. Pero cuando pensaba en Anika escribiendo su nombre por primera vez, cuando recordaba la luz en sus ojos cuando leía una nueva palabra, sabía que no se arrepentía de nada. Por primera vez en años, estaba viviendo de acuerdo con algo que se parecía a sus valores. Y eso, se dio cuenta, valía cualquier riesgo. Pero el riesgo, como había aprendido durante sus años como médico militar, rara vez esperaba hasta que uno estuviera listo para enfrentarlo. Llegó 3 días después, en la forma de un hombre alto y delgado, cabalgando un caballo negro por el sendero que llevaba a su casa. Silas lo vio primero desde la ventana de su estudio, una silueta recortada contra el cielo gris de noviembre que prometía lluvia. No reconoció al jinete, pero algo en la forma deliberada en que se movía, la manera en que sus ojos parecían catalogar cada detalle de la propiedad, hizo que el estómago de Silas se contrajeran de aprensión. «Anika», llamó suavemente, y ella apareció en la entrada del estudio como si hubiera estado esperando la convocatoria. En las semanas desde que había comenzado a aprender a leer, había desarrollado una nueva calidad de alerta, como si el conocimiento hubiera afilado no solo su mente, sino también sus instintos de supervivencia. «Hay un hombre viniendo», dijo Silas. «Ve a la habitación de Matty. Quédate allí hasta que yo vaya por ti». Los ojos de Anika se movieron hacia la ventana, y él vio el momento exacto en que reconoció el peligro. Sin una palabra, desapareció escaleras arriba, sus pies descalzos silenciosos como los de un fantasma. Silas bajó las escaleras lentamente, cada paso medido para dar a Anika tiempo de esconderse. Para cuando llegó a la puerta principal, el extraño ya había desmontado y estaba atando su caballo a la barandilla del porche. Era más joven de lo que había parecido a distancia, tal vez de 30 y tantos años, con cabello rubio peinado hacia atrás y ojos del color del hielo sucio. Vestía bien pero no ostentosamente, la ropa de un hombre de negocios próspero, no la de un caballero terrateniente. Cuando sonrió, mostró dientes que eran demasiado blancos y demasiado perfectos. «Dr. Thorne», dijo, tocando el ala de su sombrero. «Permítame presentarme. Jedediah Cross. Estoy aquí por asuntos oficiales». «¿Qué tipo de asuntos?», preguntó Silas, manteniéndose en el umbral de la puerta. «El tipo que involucra propiedad perdida», respondió Cross, su sonrisa nunca flaqueando. «Específicamente, una muchacha negra que puede haber encontrado su camino a estas partes. Joven, delgada, con cicatrices en los brazos. ¿Ha visto a alguien que coincida con esa descripción?» Silas sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo su expresión cuidadosamente neutral. «Señor Cross, si no me equivoco, usted es lo que comúnmente se llama un cazador de esclavos». «Prefiero agente de recuperación de propiedad», dijo Cross, su tono permaneciendo agradable. «Y usted está evadiendo mi pregunta. No he visto a nadie que coincida con esa descripción», mintió Silas sin pestañear. «Vivo solo aquí». Cross estudió su rostro por un largo momento.
Luego se dirigió hacia el porche como si hubiera sido invitado. ¿Le importa si echo un vistazo? Solo para estar seguro. De hecho, sí me importa, dijo Silas, no moviéndose del umbral. Esta es propiedad privada, y usted no ha mostrado ninguna orden de registro. Oh, pero no necesito una orden, dijo Cross, alcanzando dentro de su abrigo. Sacó un papel doblado y lo desplegó con un floreo. Tengo autorización del reverendo Calloway para buscar propiedad fugitiva en cualquier propiedad dentro de los límites del condado. El nombre de Calloway golpeó a Silas como una bofetada física. Por supuesto, el reverendo no se había conformado con hacer preguntas casuales. Había traído artillería pesada. La muchacha por la que pregunto, continuó Cross, guardando el papel, fue vista por última vez hace aproximadamente un mes. Curiosamente, fue alrededor del mismo tiempo que usted hizo una compra bastante notable en la subasta del pueblo. Compré una esclava legalmente, dijo Silas, forzando a su voz a mantenerse firme. Tengo los papeles para demostrarlo. Oh, no dudo que los tenga, dijo Cross. Pero verá, doctor, he descubierto que a veces las personas desarrollan apegos, especialmente personas solitarias que pueden estar buscando compañía. Estos apegos pueden nublar el juicio. La implicación en sus palabras era clara e inmunda. Silas sintió que la ira se elevaba en su garganta como bilis. Señor Cross, dijo, su voz bajando a un tono peligrosamente suave, sugiero que tome su insinuación repugnante y se vaya de mi propiedad. Ahora. Cross se rió, un sonido tan frío como sus ojos. Ahora, doctor, no hay necesidad de ponerse hostil. Solo estoy haciendo mi trabajo. Paró y miró hacia las ventanas del segundo piso. ¿Está seguro de que no quiere reconsiderar? Podría hacer esto más fácil para todos nosotros. Estoy completamente seguro. Muy bien, dijo Cross, pero no se movió hacia su caballo. En cambio, comenzó a caminar alrededor del perímetro de la casa, sus ojos examinando cada ventana, cada puerta, cada posible escondite. Hermosa propiedad, comentó mientras caminaba. Debe ser solitario aquí, tan lejos del pueblo. Una persona podría esconder cualquier cosa aquí. Silas lo siguió a distancia, cada músculo de su cuerpo tenso como alambre. Arriba, sabía que Anika estaba escondida en la habitación de Matty, probablemente conteniendo la respiración, probablemente aterrorizada. La habitación tenía un armario grande donde Matty solía jugar a las escondidas. Silas oró para que fuera suficiente. Dígame, doctor, dijo Cross cuando completó su circuito de la casa. ¿Qué hacía antes de venir a Georgia? Era médico militar, respondió Silas, preguntándose hacia dónde iba esta línea de interrogatorio. Ah, sí, un hombre que ha visto derramamiento de sangre. Un hombre que comprende la necesidad de orden, disciplina. Cross se detuvo directamente frente a Silas, tan cerca que pudo oler el tabaco en su aliento. Entonces debe entender por qué el orden social debe mantenerse, por qué la propiedad debe permanecer donde pertenece. Entiendo que algunos hombres se confunden sobre lo que constituye propiedad, respondió Silas. Cross sonrió de nuevo, pero esta vez no había pretensión de calidez en él. Doctor Thorne, voy a ser claro con usted. Sé que está escondiendo algo. Puedo olerlo en usted, como gangrena en una herida, y voy a descubrir qué es. ¿Es esa una amenaza? Es una promesa, dijo Cross, dirigiéndose finalmente hacia su caballo. Estaré de vuelta, con una orden apropiada la próxima vez, y cuando regrese, voy a registrar cada pulgada de esta casa hasta que encuentre lo que estoy buscando. Montó su caballo con movimientos fluidos y se alejó al galope, dejando solo nubes de polvo y la sensación de que algo malévolo había contaminado el aire mismo. Silas esperó hasta que el sonido de los cascos se desvaneció completamente antes de subir las escaleras. Encontró a Anika acurrucada en el armario de Matty, sus brazos envueltos alrededor de sus rodillas, temblando. «Se ha ido», dijo suavemente, extendiéndole la mano. «Estás a salvo». Pero cuando ella levantó la vista hacia él, vio miedo en sus ojos, pero también algo más. Determinación. «Vendrá de vuelta», dijo, su voz apenas un susurro. «Sí», admitió Silas, «vendrá de vuelta». «Entonces tengo que irme», dijo Anika, saliendo del armario con movimientos que hablaban de una decisión ya tomada. «Tengo que correr». «No»,
La palabra salió de Silas con más fuerza de la que había pretendido. No vas a ninguna parte. No sola. Anika lo miró como si hubiera perdido la razón. Doctor Thorne. Silas. No entiende. Si me encuentra aquí. Si te encuentra aquí, nos enfrentaremos a ello juntos, dijo Silas, sorprendido por la convicción en su propia voz. No. Voy a dejar que te lleve. ¿Por qué?, preguntó ella, y había algo quebrado en la forma en que dijo la palabra. ¿Por qué arriesgarías todo por mí? Silas la miró a los ojos. Esos ojos oscuros que habían visto demasiado sufrimiento para alguien tan joven, y supo que la respuesta que había estado evitando durante semanas finalmente había cristalizado en algo que podía nombrar. Porque, dijo lentamente, por primera vez en años, cuidar de ti me ha hecho sentir como si fuera humano otra vez. Porque cuando te veo escribir tu nombre, veo lo que significa ser libre. Y porque... Se detuvo, luchando con palabras que nunca había dicho en voz alta. Porque creo que esto es lo que Mati habría querido que hiciera. Las lágrimas brillaron en los ojos de Anika, las primeras que había visto de ella. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó. Silas pensó en Cross, en Calloway, en todas las fuerzas que se alineaban contra ellos. Pensó en Clara Birch y sus convicciones silenciosas, en los libros escondidos en la biblioteca, en todas las formas pequeñas en que una persona podía elegir resistir. Tenemos que ser más inteligentes que ellos, dijo finalmente, y tenemos que estar preparados para dejar atrás todo lo que conocemos. Esa noche, mientras escribía en su diario, las palabras llegaron con una claridad que no había sentido en años. 15 de noviembre de 1886. Cross vino hoy. Es todo lo que temía que sería. Inteligente, despiadado, implacable. Pero cuando Anika me preguntó por qué estaba dispuesto a arriesgar todo por ella, me di cuenta de que finalmente conocía la respuesta. Ya no se trata solo de salvarla. Se trata de salvarnos a ambos. Ella me ha devuelto mi humanidad, y yo no voy a permitir que este mundo la aplaste bajo sus engranajes. Mañana iré a ver a Clara. Es hora de que hagamos planes. Pero el mañana llegó vestido de urgencia. Cuando Clara apareció en su puerta antes del amanecer, su respiración formando nubes en el aire frío de noviembre. Su rostro normalmente compuesto estaba tenso de preocupación y llevaba una pequeña maleta en lugar de su cesta habitual de libros. «Tenemos que hablar», dijo sin preámbulos cuando Silas abrió la puerta. «Cross estuvo en el pueblo anoche. Ha estado haciendo preguntas, muchas preguntas». Silas la hizo pasar rápidamente, mirando hacia el sendero vacío antes de cerrar la puerta. Anika apareció en la escalera, vestida pero claramente despierta desde hacía horas. Había aprendido a leer más que palabras en las últimas semanas. Había aprendido a leer el peligro. «¿Qué tipo de preguntas?», preguntó Silas mientras los tres se reunían en la cocina. «Sobre las lecciones», dijo Clara, su voz baja pero urgente. «Alguien nos vio. Alguien le dijo que he estado viniendo aquí por las tardes». Se volvió hacia Anika, sus ojos suaves pero serios. «Querida, me temo que ya no es seguro para mí venir aquí, y pronto no será seguro para ti quedarte». Anika asintió como si hubiera estado esperando esta noticia. «¿Cuánto tiempo tenemos?». «Cross ha ido a buscar una orden de registro. El reverendo Calloway la firmará gustosamente». Clara abrió su maleta y sacó un paquete envuelto en tela encerada. «Pero antes de que eso suceda, hay algo que debemos hacer». Desenvolvió el paquete para revelar un cuaderno grueso con tapas de cuero y un frasco de tinta. «Anika, necesito que escribas tu historia. Todo. Tu vida antes de llegar aquí, lo que ha pasado desde entonces, lo que significa para ti aprender a leer y escribir. Todo». «¿Por qué?», preguntó Anika, aunque ya estaba alcanzando la pluma. «Porque las historias tienen poder», dijo Clara. «Porque cuando las personas leen sobre una muchacha real, con un nombre real y una voz real, se vuelve más difícil para ellos fingir que no ven la humanidad en otros como tú». Silas observó mientras Anika abría el cuaderno a la primera página. Durante un momento, simplemente sostuvo la pluma sobre el papel, como si estuviera decidiendo por dónde empezar. Luego, con mano firme, escribió: «Mi nombre es Anika. Vale más que $5. Silas», dijo Clara, volviéndose hacia él, «tú también necesitas escribir. Tu perspectiva, tu transformación. ¿Por qué un hombre como tú eligió hacer lo que hiciste?». «¿Y luego qué?», preguntó Silas.
¿Asumimos que Cross simplemente se dará por vencido cuando encuentre un par de cuadernos? La sonrisa de Clara fue feroz y triste a la vez. No. Luego hacemos algo que garantice que nuestras historias sobrevivan, sin importar lo que nos pase a nosotros. Pasaron las siguientes horas escribiendo. Anika llenó página tras página con su letra cuidadosa, contando la historia de una niña que había sido arrancada de los brazos de su madre a los 10 años, que había aprendido a sobrevivir volviéndose invisible, que había encontrado esperanza en las palabras y fuerza en la educación. Escribió sobre el miedo y la pérdida, pero también sobre la bondad inesperada y el poder de ser vista como una persona completa. Silas escribió sobre la culpa que lo había consumido después de la muerte de su familia, sobre los años de entumecimiento y aislamiento, sobre el momento en la subasta cuando había reconocido algo de sí mismo en los ojos de una muchacha. Escribió sobre lo que significaba encontrar propósito otra vez, sobre la diferencia entre existir y vivir. Cuando terminaron, el sol ya estaba alto en el cielo. Clara leyó ambos relatos en silencio, ocasionalmente limpiándose lágrimas de las mejillas. «Estos cambiarán mentes», dijo finalmente. «Cambiarán corazones. Si llegan a las personas adecuadas», dijo Silas. «Llegarán», prometió Clara. «Tengo contactos, una red de personas que creen como nosotros creemos. Estas historias viajarán por todo el sur, luego hacia el norte. Las personas necesitan escuchar estas voces». Fue entonces cuando oyeron el sonido de múltiples caballos acercándose por el sendero. Los tres se congelaron. A través de la ventana, Silas pudo ver a Cross cabalgando al frente de un grupo de 6 hombres. Algunos los reconoció como secuaces de Calloway. Otros eran extraños, probablemente más cazadores de esclavos. «El sótano», dijo Silas rápidamente. «Hay una puerta oculta detrás de los barriles de vino». Pero Anika negó con la cabeza. «No más esconderse», dijo, su voz sorprendentemente tranquila. «Si van a tomarme, que me tomen sabiendo quién soy». «Nadie va a tomarte», dijo Silas con feroz convicción. Se volvió hacia Clara. «¿Hay otra salida?» «El sendero trasero», dijo Clara. «A través del huerto. Lleva al bosque, luego al río. Conozco un lugar donde pueden cruzar». Los sonidos de fuera se acercaban. Voces ásperas, el ruido de botas en el porche. «Tomen esto», dijo Clara, envolviendo rápidamente los cuadernos en la tela encerada. «Cuando lleguen al río, hay una cabaña abandonada a 2 millas aguas abajo. Déjenlo allí. Yo lo recogeré mañana». «¿Y si no pueden escapar?», preguntó Silas. Clara lo miró directamente a los ojos. «Entonces me aseguraré de que sus historias se cuenten de todos modos». Un fuerte golpe resonó por la casa. «Doctor Thorne, abra la puerta. Tenemos una orden de registro». «Vayan», susurró Clara. «Yo los detendré tanto como pueda». Silas tomó la mano de Anika y la llevó hacia la puerta trasera. Mientras se alejaban, escuchó a Clara abriendo la puerta principal, su voz elevándose en indignación fingida sobre la interrupción. Corrieron a través del huerto, los manzanos desnudos ofreciendo poca cobertura. Detrás de ellos, podían escuchar gritos, el sonido de puertas siendo forzadas, muebles siendo volteados. Cross no perdía tiempo siendo sutil. Cuando llegaron al borde del bosque, Silas se volvió para mirar atrás hacia la casa que había sido su hogar durante 20 años. Todo su pasado estaba allí. Los libros de medicina de su padre, los vestidos de Margaret, los juguetes de Matty, años de memorias acumulándose como polvo en cada habitación. «Tenemos que seguir moviéndonos», dijo Anika, pero había comprensión en su voz. Silas asintió, pero luego se detuvo. «Espera», dijo, sacando una caja de fósforos de su bolsillo. «Si van a tomar mi casa, no les daré la satisfacción de encontrar nada que puedan usar». «Silas, no», comenzó Anika, pero él ya había encendido un fósforo. Lo arrojó hacia las hojas secas acumuladas en la base de uno de los manzanos. El fuego se prendió inmediatamente, hambriento después del otoño seco. Se extendió rápidamente de árbol en árbol, enviando columnas de humo hacia el cielo. «Los documentos de propiedad están en mi escritorio», le gritó a Anika sobre el rugido creciente de las llamas. «Que Cross explique al reverendo Calloway cómo una esclava puede ser propiedad de un hombre muerto». Tomaron las manos del otro y corrieron hacia la profundidad del bosque mientras detrás de ellos el huerto se convertía en una tormenta de fuego. El humo se elevaba como una señal, visible desde millas de distancia,
anunciando al mundo que algo había terminado y algo nuevo había comenzado. Llegaron al río cuando el sol se estaba poniendo, sus pulmones ardiendo por el humo y el esfuerzo. La cabaña que Clara había mencionado estaba allí, medio derruida pero con techo sólido. Silas escondió el paquete de historias bajo una tabla suelta en el piso, marcando el lugar con una piedra. Esa noche se quedaron en la orilla del río, observando el resplandor naranja en el horizonte, donde su antigua vida se convertía en cenizas. Silas sentía que debería estar llorando por todo lo que había perdido, pero en cambio se sentía libre. Por primera vez en años, no estaba cargando el peso del pasado. ¿A dónde iremos?, preguntó Anika. Norte, dijo Silas. Tan lejos al norte como podamos llegar. ¿Y después? Silas la miró. Esta muchacha valiente que había transformado su mundo simplemente existiendo en él, que había tomado las herramientas que le habían dado y las había usado para reclamar su humanidad. Después, dijo, vivimos, realmente vivimos, y nos aseguramos de que el mundo sepa que Anika existió, que importó, que no se dejó romper. En la distancia, podían escuchar sirenas del pueblo acudiendo a combatir el fuego, pero para entonces, ellos ya se habían ido. Dos figuras caminando hacia la libertad bajo un cielo lleno de estrellas y la promesa de mañanas que aún estaban por escribirse. El fuego ardería durante 2 días, tomando no solo el huerto sino también la casa, el establo y todos los registros legales que pudieran haber sido usados para reclamar a Anika como propiedad. Cuando Cross finalmente regresó al pueblo, no tenía nada que mostrar por sus esfuerzos, excepto cenizas y una historia que nadie creería. Pero Clara tenía las historias, y al día siguiente, como había prometido, fue a la cabaña abandonada y recogió el paquete que contendría las palabras que cambiarían corazones y mentes a través del sur y más allá. 6 meses después, la carta llegó a Clara en una mañana de abril cuando los dogwoods florecían como nieve tardía a través de los bosques de Georgia. Reconoció inmediatamente la letra cuidadosa que había ayudado a formar, las palabras que ahora fluían con la confianza de alguien que había reclamado completamente su voz. Querida Clara, Silas murió ayer, pacíficamente, junto al río donde nos detuvimos tantas veces durante nuestro viaje hacia el norte. Dijo que nunca había visto agua tan clara, nunca había respirado aire que se sintiera tan libre de fantasmas. Estoy con una familia cuáquera ahora, en un pueblo pequeño donde nadie pregunta de dónde vengo, solo quién soy ahora. Enseño a los niños a leer y escribir. Algunos son como yo, niños cuyas familias huyeron hacia la libertad. Otros son hijos de granjeros blancos pobres que nunca habían visto el interior de una escuela. Cuando les muestro las letras por primera vez, veo en sus ojos el mismo hambre que una vez sentí. Es el hambre de conocer que sus voces importan. He tomado el nombre de Anika Thorne, no porque él me poseyera, sino porque me eligió como familia cuando nadie más lo haría. Y porque quiero que el mundo sepa que un hombre puede cambiar, que puede elegir ver la humanidad donde antes solo veía propiedad. ¿Has sabido algo de nuestras historias? Están viajando como esperábamos que lo hicieran. Con amor y gratitud eterna, Anika. Clara sonrió a través de sus lágrimas mientras doblaba la carta. Oh sí, las historias estaban viajando. De hecho, ya habían llegado más lejos de lo que cualquiera de ellos había soñado. Se dirigió a su escritorio y sacó una carpeta gruesa llena de cartas, recortes de periódicos y copias manuscritas. Las confesiones de un doctor del sur y la historia de una muchacha de $5, como habían llegado a ser conocidas, habían sido copiadas y recopiadas, circuladas a través de redes clandestinas de abolicionistas, leídas en voz alta en reuniones secretas desde Virginia hasta Massachusetts. Un editor en Boston las había publicado juntas como un pequeño folleto, distribuyéndolo gratuitamente a cualquiera que prometiera pasarlo a otros. Un predicador en Filadelfia había construido sermones enteros alrededor de las palabras de Anika sobre lo que significaba tener valor más allá del precio que otros pusieran en ti. Una sociedad de mujeres en Nueva York había comenzado una campaña de cartas, enviando copias de las historias a cada congresista que pudieran nombrar. Pero tal vez más importante aún, Clara había recibido docenas de cartas de personas ordinarias, granjeros, tenderos, maestros como ella, que escribían para decir que las historias habían cambiado algo fundamental en cómo veían el mundo.
Un hombre en Tennessee escribió que había liberado a los 3 esclavos que poseía después de leer sobre la transformación de Silas. Una mujer en Kentucky comenzó a enseñar secretamente a leer a niños esclavizados después de leer las palabras de Anika sobre el poder de la educación. Y luego estaban las otras cartas, las que llegaban de personas que se identificaban como una muchacha como Anika o un hombre buscando redención como el Dr. Thorne. Estas eran las cartas que Clara valoraba más, porque demostraban que las historias estaban haciendo exactamente lo que se suponía que debían hacer. Mostrar a las personas que no estaban solas, que el cambio era posible, que incluso en el corazón de un sistema brutal, los actos individuales de valor y compasión importaban. Clara tomó su pluma y comenzó a escribir su respuesta a Anika. Había mucho que contar. Querida Anika, lamento mucho escuchar sobre Silas, pero me alegra saber que encontró paz al final. Su historia continúa tocando vidas de maneras que nunca podría haber imaginado. En cuanto al reverendo Calloway, his downfall ha sido considerable. Las historias llegaron de alguna manera a manos de ciertos miembros de su propia congregación, quienes comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre sus prácticas comerciales y sus enseñanzas. La asistencia a su iglesia ha disminuido drásticamente. Se rumora que está considerando mudarse al oeste, donde su reputación aún no lo ha precedido. Cross simplemente desapareció. Algunos dicen que se fue a Texas, otros susurran que fue encontrado muerto en un camino rural, aunque tales rumores nunca han sido confirmados. En cualquier caso, ya no es una amenaza para nadie, pero las noticias más importantes son estas. Tus palabras están inspirando a otros a escribir sus propias historias. Una mujer llamada Sarah en Alabama ha comenzado a documentar las vidas de esclavos en su región. Un hombre en Virginia está recopilando relatos de familias que han sido separadas por la venta. Comenzaste algo, querida niña. Comenzaste un coro de voces que se niegan a ser silenciadas. Adjunto copias de algunas de las cartas que he recibido. Creo que te alegrarán el corazón saber cuántas vidas has tocado. Clara se detuvo en su escritura y miró por la ventana hacia el pueblo de Briar Hollow. En muchas formas, parecía el mismo. Las mismas calles polvorientas, los mismos rostros familiares moviéndose por sus rutinas diarias. Pero algo había cambiado. Algo sutil, pero significativo. Las conversaciones se detenían cuando ciertas personas pasaban. Los ojos se evitaban en ciertos círculos sociales. Las preguntas se hacían en voz baja donde antes nadie había pensado en preguntar nada. El fuego que Silas había encendido había hecho más que destruir una casa y algunos documentos legales. Había quemado un agujero en la conciencia complaciente del pueblo, y a través de ese agujero, la luz había comenzado a filtrarse. 3 años después, la pequeña escuela cuáquera donde Anika enseñaba había crecido de una sola aula a 3 edificios que se extendían por una pradera verde en las afueras de un pueblo de Pensilvania, cuyo nombre pocas personas al sur de la línea Mason-Dixon conocían. Los estudiantes venían de todas partes, niños fugitivos como ella había sido una vez, hijos de granjeros locales, incluso algunos jóvenes adultos que nunca habían tenido la oportunidad de aprender de niños. Anika, ahora de 19 años y llevando la confianza de alguien que había encontrado su lugar en el mundo, estaba parada frente a su clase de la tarde cuando uno de los estudiantes más jóvenes levantó la mano. «Señorita Anika», dijo la niña, que no podía tener más de 8 años, «¿es verdad que usted escribió un libro?» Anika sonrió. «Escribí una historia», corrigió gentilmente. «Mi historia. ¿Podrías leérnosla?» Anika miró a los rostros ansiosos que la rodeaban. Niños blancos y negros sentados lado a lado, algunos apenas lo suficientemente mayores para sostener una pluma, otros casi tan altos como ella. Todos unidos por el deseo de aprender, de crecer, de convertirse en más de lo que el mundo había decidido que podían ser. «Algún día», prometió, «cuando sean lo suficientemente mayores para entender completamente lo que significa». «¿Qué significa?», preguntó un niño en la parte de atrás. Anika consideró la pregunta. En los años desde que había escapado de Georgia, había visto su historia tomar vida propia, inspirando a otros a contar sus propias verdades, a exigir su propia humanidad. Había visto leyes comenzar a cambiar, mentes comenzar a abrirse, corazones comenzar a ablandarse. No era suficiente, no todavía, pero era un comienzo.
Significa, dijo finalmente, que cada persona tiene una historia que vale la pena contar, que no importa lo que otros digan que vales, tu valor real viene de aquí dentro. Se tocó el corazón. Y que cuando compartes tu historia con valor y honestidad, le das permiso a otros para hacer lo mismo. Esa noche, en la privacidad de su pequeña habitación encima de la escuela, Anika abrió el diario que había estado manteniendo desde su llegada al norte. En la primera página, en la misma letra cuidadosa que había aprendido por primera vez en el salón de Silas, había escrito: «Mi nombre es Anika Thorne. Valgo más que $5. Ahora, 3 años después, añadió una nueva línea. «Mi nombre es Anika Thorne. Soy libre. Y mi historia continúa». Cerró el diario y miró por la ventana hacia las estrellas que brillaban sobre Pensilvania, las mismas estrellas que una vez habían brillado sobre Georgia, sobre una muchacha aterrorizada y un hombre quebrado que se habían encontrado y se habían salvado mutuamente de las cenizas de sus vidas anteriores. En algún lugar del sur, sabía que otras personas estaban despertando al sonido de sus propias voces, descubriendo que ellas también tenían historias que valía la pena contar. El fuego que Silas había encendido seguía ardiendo, alimentado ahora por cada alma valiente que elegía hablar su verdad al mundo. Y en una escuela pequeña en Pensilvania, una mujer joven que había aprendido a leer a los 16 años se preparaba para enseñar a otros que las palabras tienen poder, que las historias pueden cambiar el mundo, y que la libertad real, comienza con el coraje de decir: «Yo existo, yo importo, yo soy». La historia de Anika Thorne había terminado, pero su legado apenas estaba comenzando. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.